Les bendiga a todos, gracias por estar en esta noche con nosotros. Este es un resumen del pasado viernes que tuvimos en vivo, la serie de sentimientos que liberan y hablamos acerca del perdón. Sabemos todos que el perdón es una decisión voluntaria que nos libera de sentimientos negativos. En esta noche nosotros tenemos una gran invitada, ella está desde Colombia, la psicóloga Diana Zuluaga. Ella nos va a dar más detalles acerca de qué es el perdón, nos va a explicar más acerca del perdón. Bienvenida en esta noche, Diana, ¿cómo te encuentras? Gracias, Nora, muy bien. Gracias a ti por la invitación. Esperamos que este contenido sea de gran bendición para cada uno de los que puedan estar aquí viéndonos detrás de su pantalla. No, gracias a ti por habernos acompañado. Diana, cuéntanos, ¿cuál es la definición del perdón? ¿Qué es el perdón? Bueno, digamos que para saber qué es perdón, debemos entender qué no es perdonar, ¿verdad? La palabra perdón viene del prefijo per, que indica acción completa y total, ¿sí? Es decir, pasar, cruzar, adelante de, por encima de. Y de la palabra donar, que indica regalar, un obsequio, dar. Así que el perdón, pues en realidad es para nosotros mismos, es un acto de completa generosidad, ¿cierto? Por parte de la persona que perdona y de parte de nosotros, porque es algo que nos aporta a nosotros. Entonces, para entender qué es el perdón y enfocarnos un poquito en lo que no es perdonar, les quiero explicar y profundizar en a veces esos pensamientos o prejuicios que tenemos, ¿verdad? Como el perdonar, que no es borrar lo que ha sucedido. A veces pensamos que borrón y cuenta nueva, que no vuelvo a recordarlo, y pues eso no funciona así de esa manera, porque eso siempre estará en la memoria, en un recuerdo. Entonces no es que nos produzca amnesia el hecho que nosotros perdonemos, para nada. ¿Listo? Perdonar no es castigar, no es poner una penitencia. Esto ya pasaría a ser una arrogancia por parte de la persona que de pronto lo está haciendo. Perdonar no es ponernos por encima de otra persona tampoco. Todo proceso de perdón debe quedar limpio de superioridad. Si en el proceso de perdón se percibe una persona superior, digamos que no funcionaría. Perdonar no es sentir compasión, ¿cierto? No es compartir el dolor, no es solidaridad emocional y no es algo que se contagia. Entonces, eso se hace de manera individual, conmigo. Es que debo hacerlo por mi propio bienestar. Y perdonar no es renunciar a la justicia. Muchas veces pensamos que porque debemos perdonar a una pareja que nos maltrató, a una persona que tal vez abusó de nosotros, ya sea psicológica, física o sexualmente, o una persona que cometió algún delito, entonces como lo perdono, entonces me olvido de la justicia. No, eso no es perdonar, ¿sí? Yo puedo perdonar a esa persona, pero debo someterme a las normas establecidas, pues digamos que por nuestro ente legal, ¿sí? Acá en Colombia, ¿cierto? Hay unas normas, allá en los Estados Unidos hay otras, y nos debemos regir a esa justicia, ¿vale? Y perdonar no es odiar. Entonces, entendiendo eso, Norita, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Ok, o sea que tú dices que perdonar es realmente para mí el perdón. O sea, yo al estar perdonando a la otra persona, me estoy perdonando a mí misma porque estoy sanando. ¿Es así? O sea, sano y no dejo que otros sentimientos vengan a mi vida como el rencor o la amargura por la falta de no perdonar. Por eso Había, decimos que el perdón no es para el agresor, sino para la víctima, ok, ¿cierto? muy bien. Estamos Ok, o sea, cuando perdono es para mí, es mi perdón, estoy recibiendo el perdón, se lo estoy dando a otra persona y también lo recibo para mí. Hay una pregunta que yo les hice a toda la audiencia el viernes que les dije, ¿por qué es importante perdonar? Cuéntanos, Diana, ¿por qué es importante perdonar? Bueno, digamos que empezando porque el perdón es una decisión, como decías tú, ¿cierto? Y es importante porque perdonar es eliminar el rencor que yo pueda sentir, los deseos de venganza, es negarme a un resentimiento
o negarme a que siga avanzando, que siga creciendo, que es lo que a nosotros nos beneficia. A veces pensamos que solo tiene derecho a perdonar la persona ofendida, ¿cierto? Pero efectivamente esto no se puede endosar. El perdón es algo que es personal, el perdón requiere tiempo, todos los tiempos son distintos. Yo no puedo decir, perdona ya porque yo perdono ya y funciona. No, todas las personas requieren de un tiempo diferente. No se da de manera inmediata, hay que darle razones a nuestro corazón para que él logre tomar esa decisión. Y ahí es muy bonito ese versículo que nos trae la palabra del Señor que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él determina el rumbo de tu vida. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de pensamientos, ¿sí? Entonces, cuidemos nuestros pensamientos porque esos pensamientos son los que van a determinar si yo logro perdonar o no. Entonces, el perdón se da cuando existe un rencor, un odio, ¿sí? Porque sin estas emociones, pues el perdón sobraría y no tendría sentido perdonar. ¿Listo? Entonces, también hablamos de que es importante perdonar sin esperar a que nuestro agresor nos pida perdón, ¿sí? Porque para nosotros poderlo perdonar, digamos que no necesitamos escucharle de pronto de su boca un perdón, porque muchas veces ni siquiera es con arrepentimiento, ¿verdad? Aunque si eso sucede, eso facilitaría mucho el proceso, pero si no, no es una condición necesaria o algo suficiente. Entonces no podemos enfrascarnos en que es que no me pidió perdón, entonces no puedo perdonarlo. No, digamos que lo podemos hacer sin necesidad de esperar que esa persona nos pida perdón. No necesito el perdón, por ejemplo, para una llegada tarde, ¿cierto? Yo les contaba el viernes que no era necesario porque ahí se habla de una disculpa. O sea, le quito la culpa de haber llegado tarde a esa persona y continuamos. Pero sí necesito el perdón para hacerle frente a una traición, a una deslealtad, ¿sí? O como les decía ahorita, algún tipo de agresión. Ya sea que vayamos a continuar o no con esa amistad, se requiere siempre del perdón, pero tengo libre albedrío. Si es una persona que de pronto ha sido algo reiterativo, ¿sí? Algo que se ha repetido muchas veces, yo puedo decir, te perdono, pero pongo un límite y no voy más. Como también puede pasar que yo diga al contrario, ok, te perdono, pero vamos a reconciliarnos, vamos a iniciar a nuevamente construir el tema de la confianza y a continuar con esa amistad o esa relación que teníamos. Ok, sí, muy importante eso. Había una persona que me hizo una pregunta, que nos hizo una pregunta en el chat. Decía ella, ¿cómo hacer cuando la persona ya falleció? De pronto no se perdonó antes que muriera y le queda como a esa persona el cargo de conciencia, como por qué no perdoné, no lo hice en vida y le queda como esa culpa. ¿Cómo hacer en ese caso? ¿Cómo se halla el perdón o cómo la persona siente que, porque como tú dices, realmente no es que perdone la otra persona, sino que uno mismo se está perdonando? Entonces, ¿qué debe hacer esa persona para que ella encuentre ese perdón? Y de hecho me he encontrado con pacientes donde efectivamente sus agresores ya han muerto y años atrás han muerto, pero ellos siguen con ese dolor vivo como si ellos todavía estuviesen vivos y todavía les duele, ¿sí? Porque miren que no hacemos ese esfuerzo por perdonar. Entonces, es importante que ojalá ustedes busquen una ayuda, ¿sí? Una ayuda, una orientación, una persona que los acompañe en ese proceso. Pero ahí ya entonces hablaríamos de unas técnicas y dentro de esas técnicas, para nosotros perdonar a alguien es súper importante y súper bueno escribir. Entonces, escribir una carta a esa persona, escribir sus detalles, me dolió cuando hiciste esto, no puedo creer que yo hubiese pasado por esta situación, te aprovechaste de mi edad o de mi inocencia o simplemente fue a la fuerza, bueno, lo que haya sido, ¿sí? La situación que haya ocurrido y la escribo todo y luego yo decido perdonar y le empiezo a escribir, te perdono por ser una persona agresiva, te perdono si fue un caso de infidelidad por tu infidelidad, te perdono por haberte aprovechado de mi inocencia en caso de un abuso en infancia y de esas maneras yo puedo hacerlo. Luego, posterior a ello,
yo recomiendo siempre cuando son pacientes cristianos esa área espiritual, que para nosotros es tan fundamental que hagan esa oración, ¿sí? Cualquier persona que crea que existe un Dios sin importar denominación, religión, sino que realmente crean que existe un Dios, un ser supremo, que ore, ¿cierto? Que ore, que le entregue esa carga al Señor. La Biblia dice que traer todas tus cargas a mí, que yo te haré descansar y empezar desde la decisión soltar. Rompemos la carta, oramos, si tenemos que llorar, lloramos, es completamente normal en el proceso, pero sí se recomienda que sea con acompañamiento, pues no sabemos al nosotros escarbar esa herida que encontremos y que pase. Entonces es como cuando decíamos el viernes teníamos una herida abierta y cada vez está peor de infectada y peor de pronto de su tamaño, de su profundidad, a veces incluso puede llegar al hueso si no se le presta atención y puede hacer un daño enorme hasta llegar a perder ese miembro. Pero si nosotros cogemos esa herida y una persona indicada que conozca con qué materiales, que conozca de pronto qué medicamentos, la limpia muy bien, ¿verdad? Esa herida la podemos empezar a cerrar. Entonces ya le hacen unos punticos o le ponen alguna cintica, empezamos a tomar algún tipo de medicamento para que ayude de acuerdo a la gravedad de esa herida y tal cual son las heridas emocionales. ¿Sí? Entonces, todo tiene un proceso, digamos que no se hace de la noche a la mañana, pero sí es muy valioso e importante que nosotros aprendamos a perdonar. Y para poderlo hacer debemos aprender a juzgar menos, ¿sí? A tratar de comprender más la situación que ya ha ocurrido. Muchas veces me he encontrado con pacientes que a veces ni siquiera es que tengan que perdonar a alguien, sino que le otorgan a alguien esa necesidad de perdón, pero realmente necesitan es perdonarse a ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que entrar a revisar realmente qué es lo que sucede en cada persona, ¿listo? Y el perdón es esa medicina que nos alivia el alma. Es muy importante, por eso es lo más valioso que tenemos, nuestra casa donde habitamos, nuestro corazón. Entonces tenemos que aprender a despedirnos del rencor, a desapegarnos de esos dolores que a veces nos aferramos cada día más, ¿cierto? Y darnos cuenta que no nos ha servido de nada tener eso en nuestra vida. Al contrario, nos ha limitado. Entonces debemos aprender a reconectar con nuestras emociones, crecer, avanzar, aprender a mejorar nuestro estado emocional y a cuidar nuestra salud mental. No, qué bueno eso. Había otra pregunta, perdón, hay otra pregunta que quiero hacerte que le hicieron en el chat. Una persona decía, ¿cómo hacer si a mí me ofendieron? Y la persona que me ofendió me pidió perdón, pero ella siente que ese perdón no es genuino y que en vez de ayudarle a ella, la está culpando a ella, como si ella fuera la que hubiera cometido el error. No sé si me Y expliqué. suele pasar, sí, eso suele pasar muchísimo. Sí, no, digamos que esa persona que nos hace esa pregunta no es ni la primera ni la última que le va a pasar esa situación. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que fijarnos tanto en cómo lo hace la otra persona, ¿sí? O sea, no fijarnos tanto en juzgarla, en que no, pero es que yo quería que llorara, se tenía que arrodillar, tenía que hacerlo de esta manera. No, esa persona verá, ella ya con su corazón, con su problemática, ¿sí? Pero nosotros debemos es que aprender a que si alguien nos hizo daño, eso ya pasó y no podemos cambiar esa situación, ¿sí? Pero lo que sí podemos es aprender de esa experiencia que nos ha quedado de esa situación y perdonarlo. Por eso les decía ahorita, no tiene que ser una norma que nos pidan perdón para nosotros poder perdonar. Lo podemos hacer sin necesidad de que nos pidan perdón. De perdón no solamente trae sentimientos negativos, sino que daña mi organismo. Trae enfermedades, trae ansiedad, trae el ritmo cardíaco va acelerándose. Muchas enfermedades que repercuten por la falta de perdón, por el Sí. rencor y la amargura que guardamos. Y Nora, también nos preguntaban el viernes a alguien qué hacíamos si era un familiar, ¿cierto? Esta persona. Entonces yo les contestaba ese día que era muy importante entender ese orden bíblico,
que primero es Dios y después mi familia. ¿Quién es mi familia? Mamá, papá, hijos. Esa es mi familia, ¿sí? Cuando la Biblia dice que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es porque ya salimos de ese nido de nuestros papás a hacer un nuevo hogar. Entonces ya mi prioridad no es mis papás, sino el nuevo hogar que estamos construyendo con nuestro esposo. Entonces siempre va a haber, digamos que dentro de nuestro núcleo, perdón. ¿Sí? Yo siempre le pido perdón a mis niñas cuando de pronto hay una situación con mi esposo y construimos. A las personas de afuera dice la Biblia que en lo posible están bien los unos con los otros. A veces no es posible, por eso nos hace esa salvedad. Y esas personas que tal vez son familia cercana, que a veces son más tóxicas que lo que nos pueden aportar de bienestar, pues debemos poner unos límites, debemos dejarlas un poquito allá, ¿cierto? Lejitos, donde no afecte tanto, donde de pronto no nos quitemos ese malestar, esa situación que se está presentando y así sea que nos podamos ver sanamente en fechas especiales. Eso digamos que sería muy beneficioso. Si no es posible ni siquiera en las fechas especiales, está bien. Tú le tienes que dar cuenta a Dios es por tu familia. Entonces está bien. Toca perdonar, poner un límite. Si la veo, yo saludo. Si necesitan de mi ayuda, aquí voy a estar, pero te dejo allá porque no funciona nuestra relación o porque digamos que manejamos los temas de maneras muy diferentes. ¿Tú crees que hay un cierto tiempo para sanar? Y tú recomiendas que la persona no que se aísle, pero sí que se distancie, que se separe un poco de la persona que ofendió. Que ofendió, o sea, en el No, caso de que sea el agresor. sí, el agresor. O sea, ¿tú crees que es prudente que ella se distancie de esa persona? ¿Y cuánto tiempo tú crees que es prudente para que vuelvan a unirse o como a hablar o como cuánto Las tiempo? personas, Norita, si las personas son maduras, ¿cierto? Y los dos quieren hablar, está perfecto. O sea, lleguen a un acuerdo juntos, vamos a hablar, vamos a aclarar la situación, nos vamos a perdonar y ahí decidimos si continúa o no la amistad, eso está muy bien. Si yo quiero solucionar ya, pero la otra persona dice no, yo tengo que respetar la decisión de esa persona, independientemente de que sea la víctima o el agresor. Entonces nosotros debemos aprender que un no también es una respuesta, ¿sí? Nosotros solo todo queremos que nos digan sí, 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 y por eso a veces sufrimos de más. No, un no también es una respuesta si nos dicen no queremos solucionar, ok, está bien. Puede que, obviamente, si es una persona que quiero, nos va a doler. Los procesos son diferentes. Yo no puedo decirte en una semana, puede ser semanas, meses, incluso puede ser años yo viviendo un duelo porque hay una ruptura, hay una separación de relación. Entonces, no hay tiempo. Todas las personas funcionan diferente. Hay personas más resilientes, hay personas que se demoran un poquito más, ¿cierto? En pasar ese obstáculo, ese proceso por el que pasaron, pero sí se puede, sí se puede. Podemos vivir bien, perdonando, sin rencores, tranquilos, con paz mental, en armonía con las personas que es posible, con las personas que no es posible, perdonamos, si las vemos, los saludamos, porque en el cielo vamos a estar todos, imagínate donde nos pudiéramos ver acá en la tierra, cómo sería allá, y ya vivir tranquilos construyendo nuestra felicidad. Sí, hay un versículo muy bonito que habla de eso mismo. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó, de esa misma manera ser vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener paciencia los unos a los otros, como tú dices, convivir, aprender a convivir. Que nos van a ofender muchas veces y que nosotros vamos a ofender de pronto también muchas veces. Yo creo que nadie está exento ni a ofender ni a que lo ofendan. Eso va a pasar en la vida. Y Pero todos lo hemos hecho de alguna manera, pero siempre recuerden, eso es pasado, ¿sí?
Nosotros cada día que vamos viviendo es una nueva oportunidad de crecimiento, de avanzar, de hacer nuestra mejor versión. Entonces, acuérdense, nosotros no nos define el pasado, sino el hoy, el presente y lo que estamos planeando para un futuro. Amén, amén. Eso sí es verdad. Dejemos el pasado atrás, continuemos adelante y perdonemos. Yo creo que lo más importante es tu sanidad espiritual, tu vida espiritual y también la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No quiero traer enfermedades a mi cuerpo por falta de perdón. No quiero tener dolores de cabeza, estrés, ansiedad por mi dolor o mi amargura por no perdonar. Bueno, gracias Diana, realmente nos ha servido muchísimo todo lo que tu conocimiento, todo lo que nos has ayudado en esta noche. Dinos, si alguna persona te quisiera contactar, tuviera algo más que decirte, alguna terapia, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, mi número de teléfono, pues tú lo tienes, o sea, aquí pueden ustedes preguntar, ¿no? Ahorita les puede responder y les puede dar mi dato del teléfono al que se pueden comunicar, o tengo mi página en Instagram, que por ahí me pueden contactar con facilidad, se llama Bienestar Emocional, _sic.diana. Entonces ahí lo encuentran, es una página con el que normalmente tiendo a hacer un contenido, entonces también les puede funcionar, o por Facebook como Diana Carolina Zuluaga Latorre. Bueno, antes de irte, Dianita, déjanos otro tip, dinos otro tip, cómo podemos sanar. Bueno, aparte del tema de la carta, hay un ejercicio muy bonito que se llama la silla vacía. Entonces, hay personas que no les gusta mucho el tema de escribir, no se les facilita o simplemente he tenido pacientes que me dicen, Diana, no pude. Yo iba a escribir y yo sentí fue rabia y arrugué la hoja y no pude. Entonces, la silla vacía es que acomodamos dos sillas, nos sentamos solitos, tranquilos y empezamos a imaginarnos a la persona ahí. Y entonces cuando nos imaginamos a la persona ahí le empezamos a hablar y a decir todo lo que pensábamos, lloramos, ¿sí? Tenemos que ser muy honestos, muy sinceros con el proceso que se está haciendo y eso nos va a liberar un poco y ahí también hago mi oración, mi proceso de decido, ¿cierto? Decido perdonar, hoy decido soltarte, ya no quiero que esto siga de pronto afectando mi vida, no sigo cargando con esto, Dios te entrego esta carga y es otra manera de desahogo. También nos funciona muy bien. Bueno, gracias a todos por estar mirando este video. Vamos a tener más videos en vivo. Continuamos con Diana, nos va a estar ayudando con otros temas de la ira, los celos y la envidia, que son una serie de videos de sentimientos que liberan. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana, por conectarte y el Señor Jesús te bendiga. Bye. Amén. Pues, chao, gracias.